Durante una alegre celebración navideña, Marco, un padre soltero, y Clara comparten un cálido momento lleno de risas mientras estrechan lazos por sus pérdidas comunes. Pero justo cuando empiezan a sentirse como una familia, Alina, la pequeña hija de Marco, irrumpe en la habitación con la cara desencajada por el miedo, gritando: «Ella no pertenece aquí». Sus pequeñas manos aferran algo sorprendente, dejando a Clara y Marco preguntándose qué significa esto para su futuro. Hola, mis amigos. Soy Nadia, y bienvenidos a Historias de Nadia. Marco no esperaba ser padre soltero a los 38 años, pero la vida tenía su manera de tirarle de la manta. Su divorcio de Valentina aún estaba reciente, aunque los papeles se habían firmado hacía meses. Había intentado que las cosas fueran amistosas por el bien de su hija, Alina, pero las heridas eran más profundas de lo que ninguno de los dos admitiría jamás. El que fuera un matrimonio prometedor se había ido deteriorando poco a poco y ahora solo quedaban los restos de los recuerdos compartidos y el reto de la paternidad compartida. Alina y él habían encontrado un nuevo ritmo, aunque no era fácil. Con solo 8 años, la niña luchaba contra la idea de que sus padres ya no estuvieran juntos. Marco se esforzaba por crear estabilidad para ella, aunque siempre quedaba la duda de cómo llenar el vacío dejado por Valentina. Marco se sentía solo en los momentos tranquilos, cuando Alina se había ido a la cama y la casa parecía demasiado grande para ellos dos solos. Una noche, un encuentro casual en el supermercado cambió la trayectoria de la vida de Marco. Estaba en la sección de frutas y verduras deliberando sobre qué tomates comprar cuando se fijó en Clara, una mujer que parecía igual de indecisa. Intercambiaron una pequeña charla, se compenetraron por su incapacidad mutua para elegir un tomate maduro y no tardaron en reírse de lo absurdo de todo aquello. Fue un momento alegre en medio de una tarea mundana, pero despertó algo en Marco que había estado latente durante demasiado tiempo. Clara era diferente de Valentina en casi todos los sentidos. Mientras que Valentina había sido brusca y exigente, Clara era de voz suave y fácil de llevar. Su incipiente amistad se convirtió rápidamente en algo más, y Marco se sintió atraído por su calidez. Alina, sin embargo, era otra historia. Clara no le caía mal a Alina. Al principio, parecía aceptar a la nueva amiga de su padre, probablemente viéndola como alguien que vendría y se iría como muchos otros que habían entrado brevemente en la vida de Marco. Pero cuando Clara se convirtió en una presencia más constante, Alina empezó a alejarse. La niña, que antes era alegre, se volvió más callada y reservada. No hablaba mucho cuando Clara estaba cerca, pero Marco podía verlo en sus ojos, había una creciente incomodidad. Un fin de semana, Marco invitó a Clara a cenar. Era la primera vez que se sentaban todos juntos como una unidad familiar y, aunque Marco intentó crear un ambiente distendido, la tensión era palpable. Alina apenas tocó la comida y se marchó antes de tiempo, retirándose a su habitación con poco más que un murmullo de buenas noches. Cuando Clara se marchó, Marco llamó a la puerta de Alina. Al principio no contestó, pero cuando entró, la encontró sentada en la cama, abrazada al oso de peluche que tenía desde que era pequeña. Le miró con los ojos muy abiertos y le tembló el labio mientras hablaba en voz baja. ¿Aún quieres a mamá? La pregunta golpeó a Marco como un puñetazo en el estómago. Se arrodilló junto a su cama y le pasó suavemente un mechón de pelo por detrás de la oreja. Claro que sí, dijo con cuidado. Pero mamá y yo ya no estamos juntos. Eso no significa que haya dejado de preocuparme por ella. Alina guardó silencio durante un largo rato antes de susurrar finalmente: ¿por qué está Clara aquí, entonces? Aquella conversación permaneció en la mente de Marco durante días. Sabía que volver a salir con alguien sería un reto, pero no había previsto lo mucho que afectaría a Alina. Pasó los días siguientes reflexionando sobre sus decisiones, preguntándose si se estaba precipitando o si estaba siendo egoísta al traer a Clara a sus vidas. El sutil alejamiento de Alina tanto de él como de Clara le pesó mucho y, por primera vez desde el divorcio, Marco empezó a dudar de si estaba realmente preparado para seguir adelante. Clara notó el cambio en él. Era perspicaz y, aunque no insistió, Marco pudo ver las preguntas tácitas en sus ojos. Habían compartido suficiente sobre sus pasados como para que ella entendiera sus dudas.
Ella también había sufrido una pérdida, su marido había fallecido hacía varios años, y se habían unido por esa experiencia compartida. Pero ahora, mientras Marco se debatía entre sus dudas, se preguntaba si su equipaje era demasiado para cualquiera de los dos. Unos días más tarde, Marco y Clara quedaron para tomar un café. La conversación, por lo general fácil entre ellos, se sintió forzada, lastrada por el elefante en la habitación. Clara fue la primera en romper el silencio. ¿Le parece bien a Alina?, preguntó con voz suave pero directa. Marco suspiró y se pasó una mano por el pelo. Está luchando. Creo que le cuesta entender por qué estoy con alguien nuevo. Clara asintió, su rostro se suavizó con la comprensión. No quiero ser el motivo de su disgusto, Marco. Si no es el momento adecuado, yo. No, no es eso, interrumpió Marco, acercándose a la mesa para cogerle la mano. Es que, es complicado. Te quiero en mi vida, Clara. Pero también tengo que asegurarme de que Alina está bien. Clara le apretó la mano, con expresión amable. Lo entiendo. De verdad que lo entiendo. Nos lo tomaremos con calma. Se acercaban las Navidades y Marco decidió invitar a Clara a la celebración familiar. Era un gran paso que le entusiasmaba y le aterrorizaba a la vez. Quería que Clara formara parte de sus vidas, pero sabía que los sentimientos de Alina serían la verdadera prueba. A medida que comenzaban los preparativos de las fiestas, Alina parecía encerrarse más en sí misma. Ayudó a decorar el árbol, pero su habitual entusiasmo por las fiestas brillaba por su ausencia. Miraba la creciente pila de regalos con expresión solemne y Marco no podía evitar la sensación de que algo se estaba gestando bajo la superficie. El día de Nochebuena, Clara llegó a casa con regalos y una sonrisa esperanzada. Marco la saludó calurosamente, pero Alina apenas reconoció su presencia. Los tres se sentaron juntos en el salón, intentando disfrutar de las fiestas, pero la tensión era innegable. La mañana del día de Navidad llegó con una silenciosa inquietud. Marco se levantó temprano para preparar el desayuno, esperando que el olor a tortitas y bacon llenara la casa de una sensación de normalidad. Clara se quedó a dormir en la habitación de invitados, pero el aire estaba cargado de tensión. Marco trató de quitársela de encima, centrándose en lo positivo. Era la primera Navidad en mucho tiempo en la que sentía un atisbo de esperanza en el futuro. Tenía a alguien a su lado y tal vez, solo tal vez, las cosas saldrían bien. Clara se unió a él en la cocina, con su habitual sonrisa un poco más apagada. Ella también podía sentir la silenciosa resistencia de Alina. Pero no hablaron de ello, sino que intercambiaron cumplidos mientras ponían la mesa y preparaban el café. Había un acuerdo tácito entre ellas de que hoy se trataría de hacer que las cosas funcionaran, aunque eso significara andar con pies de plomo. Alina salió de su habitación, con los ojos hinchados por lo que Marco sospechaba que había pasado la noche llorando. Lo saludó con un cortés, aunque no frío, «Feliz Navidad» antes de sentarse a la mesa, picoteando su desayuno sin entusiasmo. A Marco le dolía el corazón, dividido entre el amor por su hija y el deseo de seguir adelante con su vida. Clara, percibiendo la tensión, se mantuvo a distancia, tratando de no alterar demasiado el ya frágil estado de ánimo de Alina. El día avanzó lentamente. Abrieron los regalos en el salón y Alina los desenvolvió con un mínimo de emoción. Marco esperaba que la alegría de las fiestas la animara, pero estaba claro que la creciente distancia entre ellas no se arreglaría con unos cuantos regalos. Clara, siempre optimista, trató de entablar conversación con Alina, felicitándola por el nuevo set de arte que Marco le había regalado. Quizá podamos pintar algo juntas más tarde, le ofreció Clara, con un tono ligero y esperanzado. Alina apenas levantó la vista y murmuró, tal vez, antes de centrar rápidamente su atención en el siguiente regalo. La tensión iba en aumento y cada interacción era más tensa que la anterior. Marco no sabía qué hacer. Su peor temor era que Clara y Alina nunca pudieran coexistir en su vida, y cada vez le resultaba más difícil ignorar la realidad de ese temor. A medida que avanzaba el día, los pequeños momentos de incomodidad se convertían en un malestar palpable. La presencia de Clara, que antes era una fuente de calidez para Marco, ahora parecía una intrusión inoportuna para Alina.
cada sonrisa que Clara le dedicaba a Alina era recibida con una mirada perdida o una respuesta entre dientes, y Marco podía ver que la confianza de Clara flaqueaba. Estaba claro que Alina se sentía amenazada por la presencia de Clara, pero Marco no sabía cómo salvar la creciente distancia que la separaba. Después de comer, Marco decidió llevar a Clara aparte un momento, con la esperanza de comprobarlo y tranquilizarla. Salieron al porche trasero, con el aire invernal mordiéndoles la piel. Clara se cruzó de brazos y se frotó las manos para entrar en calor. Creo que no le gustó, dijo Clara en voz baja, mirando hacia la ventana, donde se veía a Alina sentada en el sofá, con la mirada perdida frente al televisor. Marco suspiró, apoyándose en la barandilla. No es que no le gustes. Es que, lo está pasando mal. Todo esto es nuevo para ella. Para los dos. La expresión de Clara se suavizó, pero había un atisbo de duda en sus ojos. Sé que es duro para ella. Pero no quiero empeorar las cosas. Quizá debería. No lo hagas, la interrumpió Marco, con voz más firme de lo que pretendía. Por favor, no lo hagas. Te necesito aquí. Podemos hacer que esto funcione. Alina solo necesita tiempo. Clara asintió, aunque la incertidumbre persistía en su expresión. No quiero interponerme entre vosotros dos, Marco. Es tu hija. Ella debe ser lo primero. No te interpondrás entre nosotros, insistió Marco, aunque en el fondo no estaba seguro de que fuera del todo cierto. Ya lo solucionaremos. Te lo prometo. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, la duda le carcomía. ¿Estaba siendo egoísta al juntar a Clara y Alina antes de que ninguna de las dos estuviera preparada? Esa misma tarde, mientras estaban sentados en el salón, Sofía, la mejor amiga de Alina, llegó con sus padres para una breve visita. Sofía, que era unos años mayor que Alina, siempre había estado muy unida a ella, y Marco esperaba que su presencia pudiera levantar el ánimo de Alina. Las dos niñas se retiraron a la habitación de Alina, dejando a los adultos charlando en el salón. Mientras la conversación fluía entre Marco, Clara y los padres de Sofía, se oía la voz de ésta desde el fondo del pasillo, charlando con Alina. El sonido de los niños jugando debería haber sido un consuelo, pero algo no encajaba. Entonces, de la nada, la voz de Sofía recorrió la casa, lo bastante alta como para que todos la oyeran. ¿Crees que tu padre se casará con Clara? La habitación se quedó en silencio. A Marco le dio un vuelco el corazón e intercambió una mirada de pánico con Clara. Alina no respondió de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. El comentario casual había tocado una fibra sensible. Unos minutos más tarde, Alina volvió a salir de su habitación, con el rostro pálido y una actitud más fría que antes. No dijo nada, pero el ambiente de la casa cambió radicalmente. Marco supo entonces que algo había cambiado, que el malestar de Alina se había transformado en algo mucho más profundo. Cuando el sol empezó a ponerse, señalando el final del día de Navidad, el comportamiento de Alina se volvió cada vez más retraído. Apenas habló durante la cena, evitando el contacto visual tanto con Marco como con Clara. La pregunta de antes, acerca de que Clara se convertiría en su nueva madre, parecía suspendida en el aire, envenenando el ambiente. Clara intentó romper la tensión, sugiriendo que jugaran a algo o vieran una película, pero Alina no lo consiguió. Entonces, mientras se acomodaban para pasar la noche, se produjo el desastre. Estaban sentadas juntas en el salón, con las luces del árbol de Navidad parpadeando suavemente, cuando Alina se levantó de repente, con su pequeño rostro retorcido por el miedo y la rabia. Sin previo aviso, rompió a llorar y gritó con voz temblorosa. «Ella no debe estar aquí». Marco y Clara se quedaron paralizados, estupefactos por el arrebato. Las manos de Alina agarraban algo con fuerza. Marco no pudo ver qué era al principio, pero la intensidad de su agarre era alarmante. Las lágrimas corrían por su rostro mientras repetía las palabras con voz cada vez más fuerte y desesperada. «Ella no pertenece aquí», volvió a gritar Alina, con la voz entrecortada mientras levantaba el objeto que tenía en las manos, una fotografía de Valentina, la exmujer de Marco. La habitación parecía cerrarse a su alrededor.
Marco sintió como si le hubieran dejado sin aliento. Los ojos de Clara se abrieron de par en par y su rostro palideció al darse cuenta de la profundidad del dolor de Alina. La foto de Valentina, con los bordes desgastados por años de manipulación, parecía simbolizar todo lo que Alina había estado guardando en su interior. Marco se puso en pie, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Alina, cariño, por favor. Pero Alina no le escuchaba. Ahora sollozaba, aferrando la fotografía a su pecho como si fuera un salvavidas. Ella no es mi madre. No la quiero aquí. Quiero que vuelva mamá. El corazón de Marco se rompió en 1000 pedazos. Sabía que Alina estaba luchando, pero no se había dado cuenta de lo mucho que llevaba dentro. La fotografía, el arrebato, todo era demasiado. Miró a Clara, cuyos ojos estaban llenos de dolor e incertidumbre. Este era el desastre que había temido, el punto de ruptura que no había querido reconocer. Clara, por su parte, se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Nunca había querido sustituir a Valentina, nunca había querido hacer sentir a Alina que el recuerdo de su madre no importaba. Pero en ese momento, estaba claro que Alina la veía como una amenaza, una usurpadora de la vida que una vez conoció. Marco se arrodilló frente a Alina, acercándose a ella con suavidad, pero ella se apartó, sus sollozos sacudían su pequeño cuerpo. «Echo de menos a mamá», susurró, con una voz llena de tristeza que rompió de nuevo el corazón de Marco. «Lo sé, cariño», dijo Marco en voz baja, con su propia voz cargada de emoción. «Yo también la echo de menos. Pero ahora las cosas son diferentes. Eso no significa que la olvidemos. Siempre formará parte de nuestras vidas». Alina negó con la cabeza, aferrando aún la fotografía. «Pero no quiero que se vaya. No quiero que Clara ocupe su lugar». A Marco se le llenaron los ojos de lágrimas y puso suavemente una mano en el hombro de Alina. «Clara no está aquí para sustituir a tu madre. Nadie puede sustituirla. Pero Clara, es alguien que me importa. Y espero que algún día tú también puedas preocuparte por ella». Clara, que estaba cerca, sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nunca había querido que la vieran como una sustituta de Valentina, pero en ese momento se dio cuenta de lo mucho que le costaba a Alina la idea de su presencia en sus vidas. Mientras Marco consolaba a Alina, Clara sintió el peso de la situación presionándola. Quería a Marco, pero también sabía que los sentimientos de Alina eran lo primero. Lo que estaba en juego era más importante que nunca y el camino a seguir no estaba nada claro. Habían pasado 2 años desde aquellas tensas navidades y la vida se había transformado de un modo que Marco no había imaginado. El vínculo que antes era frágil entre Clara y Alina se había convertido en algo genuino, algo estable. La casa estaba llena de calor y el peso de aquellos primeros días se había desvanecido a medida que el tiempo obraba su silenciosa magia. La nieve del invierno acababa de empezar a caer, cubriendo el mundo exterior con un ligero manto blanco. Dentro, la casa bullía con los preparativos navideños. Clara canturreaba suavemente en la cocina, mientras preparaba una hornada de galletas de jengibre y Marco ayudaba a Alina a colgar los últimos adornos del árbol de Navidad. Aquello se había convertido en una pequeña tradición, los tres juntos decorando la casa y celebrando las fiestas sin las tensiones que antes les atormentaban. Alina, que ahora tenía 11 años, había cambiado mucho en los 2 últimos años. La incertidumbre y el miedo que antes empañaban sus sentimientos hacia Clara habían dado paso a algo más profundo, un sentimiento de confianza y pertenencia. Había aceptado a Clara en su vida no solo como alguien que hacía feliz a su padre, sino como alguien a quien ella también había llegado a querer a su manera. «Papá, ¿puedes ayudarme con la estrella?», llamó Alina desde su lugar junto al árbol, sosteniendo el adorno dorado con una amplia sonrisa. Marco sonrió, sintiendo una oleada de orgullo al unirse a ella. «Hagámoslo juntos». Mientras colocaban la estrella, Clara apareció en la puerta, limpiándose las manos en el delantal. Los observó un momento, con el corazón henchido. Ver a Marco y a Alina juntos nunca dejaba de alegrarla. Los tres habían llegado tan lejos desde aquellas primeras Navidades en las que todo parecía incierto. Clara se acercó y abrazó a Marco por detrás, apoyando la barbilla en su hombro.
todo está precioso, murmuró, mientras contemplaba el árbol resplandeciente y los adornos festivos en los que habían trabajado juntos. Sí, dijo Marco, poniendo su mano sobre la de ella. Son las mejores Navidades. Alina dio un paso atrás, admirando el árbol, y luego se volvió hacia Clara con una suave sonrisa. Clara, estaba pensando, quizá después de terminar las galletas, podríamos hacer algo especial. Clara levantó una ceja, curiosa. ¿Qué tienes en mente? Alina miró a Marco antes de contestar, con voz vacilante pero sincera. Esperaba, tal vez podrías enseñarme a hacer ese plato de pasta que siempre preparas para papá. El de la salsa cremosa. Los ojos de Clara se iluminaron de sorpresa y felicidad. Alina nunca le había pedido aprender una de sus recetas, y le pareció un momento significativo. Me encantaría, Alina, dijo con voz cálida. Podemos hacerla juntos. Marco observó el intercambio, con el pecho apretado por la emoción. No era solo el hecho de que Alina le pidiera la receta a Clara, era la forma en que se había sentido tan cómoda como para buscar momentos como este, momentos que consolidaban el vínculo que ahora compartían. Ya no era cuestión de si Clara pertenecía a la familia, pertenecía, en todos los sentidos importantes. Esa misma tarde, las tres estaban reunidas en la cocina. Alina estaba de pie en la encimera, junto a Clara, concentrada mientras ésta la guiaba por los pasos de la receta. Marco estaba sentado cerca, observándolas con una sonrisa tranquila, sintiendo la paz que se había instalado en su casa en los últimos 2 años. Mientras la salsa se cocía a fuego lento y la pasta hervía, Alina miró a Clara con expresión pensativa. ¿Clara? Respondió Clara, removiendo la salsa. Yo, solo quiero que sepas que me alegro de que estés aquí. Sé que no siempre fui, bueno, no siempre fui amable contigo al principio. Pero ahora lo entiendo. Entiendo por qué papá te quiere, y me alegro de que formes parte de nuestra familia. Clara se quedó inmóvil un momento, sorprendida por la sinceridad de la voz de Alina. Se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de emoción. Gracias, Alina, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Marco sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba. Era el momento que había esperado, el momento que sabía que llegaría con el tiempo, pero aún así le sorprendió lo profundamente que le afectó. Esa noche, después de cenar, se sentaron junto al fuego, en una casa cálida y llena de olor a pino y canela. Alina estaba acurrucada entre Marco y Clara, con el suave resplandor de las luces navideñas reflejándose en sus ojos. Parecía más a gusto que nunca, su risa sonaba libremente mientras contaban historias y recordaban las fiestas pasadas. ¿Recuerdas la primera Navidad que pasamos juntos?, preguntó Marco con una sonrisa burlona, mirando a Alina. Alina soltó una risita. Sí, era un poco mocosa, ¿no? Estabas descubriendo cosas, dijo Marco con dulzura. Y míranos ahora. Clara sonrió, con la mano apoyada en la rodilla de Marco. Hemos avanzado mucho, ¿verdad? Sí, asintió Alina, con voz tranquila pero llena de satisfacción. A medida que avanzaba la noche, Alina acabó por dormirse, acurrucada entre ellos, con la cabeza apoyada en el hombro de Clara. Marco y Clara intercambiaron una mirada, con el corazón lleno de gratitud por el viaje que les había llevado hasta ese momento. Durante 2 años, habían navegado por las complejidades de mezclar sus vidas, aprendiendo a abrazar lo nuevo mientras honraban el pasado. Y ahora, sentados junto al fuego, rodeados del calor de la familia, sabían que habían encontrado algo duradero, algo hermoso. El camino había sido difícil, pero al final habían creado un hogar lleno de amor y aceptación, un hogar al que todos pertenecían. Gracias por ver. ¿Cómo calificarías esta historia? Dale de 1 a 5 estrellas en los comentarios y déjame saber qué te pareció. Este es un canal nuevo, y tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó la historia, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Tus me gusta, comentarios y compartidos ayudan a que esta comunidad crezca, y estaría muy agradecida de tenerte conmigo en este viaje. Nos vemos la próxima vez.